Buenas tardes, soy Armando Fidalgo y trabajo desde hace unos meses en la empresa Relais. Y lo que voy a hacer es una introducción muy genérica y muy rápida al tema de las tabletas. Pero, bueno, antes de empezar, ¿qué es una tableta, ¿no? Que es lo que vamos a dedicar esta tarde. Hasta hace muy poco tiempo, pues más o menos estaba bastante claro, se sabía bien que era pues un smartphone, un laptop, un escritorio, y el tablet pues era más o menos un dispositivo entre 7 y 10 pulgadas, táctil, sin móvil, etcétera. Pero empezaron a surgir pues, últimamente muchos dispositivos con diferentes tamaños o pues, híbridos, convertibles, etcétera, que ha hecho que pues, sea bastante difícil el saber, el delimitar, el trazar una línea de qué es un tablet o no. Desde el punto de vista que, bueno, pues ahora realmente es difícil, ya no se sabe muy bien qué es una tableta. Esto que yo hace pocos días pensaba que era una broma, no sé si sabéis, hace 4 días salió que Fox News pues, está utilizando tablets en su redacción, ¿no? Pero más allá de temas pues, de tamaño, hay una serie de características que los expertos consideran que tenemos que prestar atención a la hora de diseñar. Y es lo que vamos a ir viendo. Diseñar, en principio, diseñar para tocar. Lo que introdujo, por ejemplo, pues el iPad, que es más o menos la referencia, el modelo de lo que se considera actualmente un tablet, la gran aportación fue pues, el que era interacción táctil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar a la hora de diseñar no solamente pues, en un diseño visual, sino que lo que la tableta se va a tocar. Entonces, este elemento es fundamental y tenemos que tener en cuenta. Las características, por ejemplo, pues organizar la interfaz también para tocar, no solamente aspectos visuales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos que diseñar también en función de cómo sostienen el dispositivo los usuarios. En móvil parece que está bastante fácil y está bastante delimitado, por ejemplo, pues el uso normalmente con una mano, el uso con el dedo gordo, pero en la tableta es mucho más difícil. Ahí depende también de la postura, de si el usuario está de pie, pues mantiene de una manera la tableta, si está sentado de otra, etcétera. Pero más o menos, básicamente, ahí pues, se puede simplificar así. Entonces, según cómo agarremos la tableta, bueno, pues habrá unas zonas que pues, nos serán de más fácil alcance y otras que pues, tendremos que esforzarnos más, tendremos que levantar la mano, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en las zonas pues, de fácil acceso es donde tenemos que situar las acciones que nosotros queremos que hagan nuestros usuarios, facilitar la interacción. Y por el contrario, las zonas en las que son difíciles por cómo se coge el dispositivo, en esas zonas es donde tenemos que situar las acciones que pues, o entrañan riesgo o que son simplemente auxiliares. Por eso, pues, nosotros es frecuente ver en los laterales de las tabletas los elementos de navegación o interacción. O si, por ejemplo, pues son apaisadas, pues también en los laterales. Otro aspecto, pues tenemos que pensar a la hora de diseñar, bueno, pues cuantas menos veces el usuario tenga que levantar la mano para interactuar, pues mejor. Por eso, bueno, el situar elementos de navegación o elementos principales en el medio no parece ser una buena solución. De ahí que, bueno, pues el utilizar este tipo de cosas que al darle, pues se despliegan, pues son unas buenas prácticas. También otra cosa a considerar cuando diseñemos, bueno, pues el no situar en la zona central, en la parte superior, pues elementos también de navegación. ¿Por qué? Pues cuando interactuemos, lo que vamos a hacer es pues, ocultar el contenido con la mano.
Y no solamente pues, hay que tener en cuenta estos tipos de ergonomía, sino bueno, pues también cómo se va a leer nuestra tableta, qué tareas se van a realizar. ¿Serán, por ejemplo, tareas de lectura? Bueno, pues entonces parece que para facilitar la lectura cómoda, pues el situar principalmente elementos de navegación o los controles en la zona superior tiene sentido, y después en la zona central pues hacer para una navegación horizontal. O, por ejemplo, pues va a ser utilizado como un portapapeles, aguantándolo más o menos así, pues tiene más sentido, por ejemplo, pues navegar, poner la navegación en la parte de arriba. Pero también tenemos que tener en cuenta, bueno, pues las características pues, anatómicas de nuestras manos. Por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, bueno, hay alguna serie de movimientos que no son más fáciles, pues del dedo gordo o los dedos, que, bueno, pues nosotros tenemos dificultad en realizar movimientos en línea recta. Pero, sin embargo, pues en línea arqueada, pues es más natural este tipo de movimientos. Pues esto tenemos que considerarlo. Y, de hecho, es lo que, por ejemplo, pues algunas aplicaciones están utilizando, este tipo de menús más circulares, etc. Y después tenemos que considerar, bueno, el dispositivo con el que vamos a interactuar. Y este elemento es el dedo, que tiene una serie de características, bueno, pues que no es muy preciso. Entonces, tenemos que saber diseñar considerando esto, pues con elementos que no sean inferiores, por ejemplo, a los 10 centímetros. ¿Qué es lo que aconsejó Microsoft cuando hizo el Windows 8? Pues hizo unas sugerencias, unas recomendaciones de tamaños de elementos. Bueno, lo que dijo que el tamaño mínimo recomendado pues, debería ser pues 7 milímetros. Nada inferior a 5 milímetros, pero algunas acciones que pues se necesita precisión por la importancia que tienen, pues estas no deberían ser menores de 9 milímetros. Wroblewski, que es un experto en temas de movilidad, dijo que no, para hacer pues algo más adecuado para la interacción táctil, dijo que al menos deberían tener 7 milímetros y lo recomendable es que sean lo normal 10 o más de 10. Pero tan importante como el tamaño de los objetivos es el espacio que haya entre ellos. Y, bueno, la recomendación es que sean al menos de 2 milímetros. Un autor de un libro bastante bueno, que es sobre estándares en móviles, lo que dice que, bueno, lo importante es el tema de la proximidad. Para evitar interferencias, no, pues que al menos haya entre el centro geométrico de esto y las siguientes alternativas, pues al menos haya 8 milímetros, preferiblemente 10. Pero si no los existen, pues hay muchas probabilidades de que se cometan errores. Errores es pues la razón principal en la que, bueno, pues es recomendable pues que haya ciertos tamaños, ¿no? Si algo es importante, por ejemplo, pues 9 milímetros, si tiene 9 milímetros se reduce bastante las probabilidades de que los usuarios se equivoquen. Después, en temas de interacción táctil, en tableta es importante la interacción multitáctil. Además de los gestos básicos habituales, por ejemplo, pues en todo tipo de interacción táctil, el tamaño de la tableta, la mayor superficie, pues nos permite una mayor riqueza de gestos. Entonces, bueno, pues el introducir gestos como pues, el pinzamiento o la extensión o un mayor número de dedos, pues es una buena alternativa, ¿no? Enriquecer
en la medida de lo posible, los gestos. Y así, por ejemplo, pues, bueno, permitir la navegación entera, que el usuario no tenga que moverse, por ejemplo, para volver atrás a un botón pequeño, sino que simplemente, pues, moviendo, utilizando toda la pantalla, lo pueda hacer, ¿no? O, por ejemplo, pues, lo que permite la navegación que permite el navegador Ghost, que, bueno, pues simplemente moviéndose en horizontal hacia adelante o hacia atrás, sin necesidad de botones de adelante y atrás, pues el usuario se puede desplazar. Aprovechando, porque hace más eficiente, hace más rápida esta interacción. También es necesario considerar bueno, la interacción táctil es, bueno, parece como que el usuario está tocando un elemento real. Parece que es pues, una interacción natural. Una interacción natural en el sentido que, pues, de que es algo habitual, que no es abstracto. Es lo que comenta Buxton, que es explotar las cualidades que pues, las personas hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Pues, las habilidades tanto físicas, de tocar cosas, de movernos, etcétera, como las habilidades, por ejemplo, digitales, de que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, la interacción con el ratón, etcétera. Bueno, todo este tipo de conocimiento lo tenemos que pues, utilizar en el diseño de las tabletas, ¿no? Es, por ejemplo, pues, permitir la interacción. Parece que al tocar interactúas directamente con el objeto. Es reducir, por ejemplo, pues, en lugar de la interacción de las interfaces gráficas, pues que había como varios mediadores intermediarios entre el sujeto y el objeto que se quiere mover. Estaba el ratón, estaba el cursor. Bueno, la idea ahora es reducir estos intermediarios y que el usuario interactúe directamente, o que parezca que interactúe directamente con el contenido. Porque el contenido va a ser lo fundamental en la pantalla. El contenido, que es por lo que está el usuario en esta tableta, es lo que tiene que pues, disfrutar de mayor espacio. El poco espacio que tienen las tabletas, tienen más que el móvil, pero todavía no es suficiente, pues tiene que estar dedicado al contenido. Y después, dedicar el máximo. Todo este tipo de elementos del sistema, todo digamos, pues, el Chrome, todo estos elementos de aquí o estos elementos de aquí, bueno, la idea es, si es posible, es reducirlo o facilitar que los usuarios en las páginas, por ejemplo, de contenidos, se permita una inmersión en el contenido, que desaparezcan los controles, que desaparezca el Chrome, que estén disponibles a la llamada del usuario mediante algún tipo de acción fácil, pero que pasen a un segundo plano. Lo importante es el contenido, ¿vale? Y de ahí incluso pues que la propuesta es que el usuario interactúe directamente con el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si, por ejemplo, pues estos feeds de diferentes revistas, el usuario si, por ejemplo, quiere cambiar o eliminar alguna de las fuentes de este feed, lo habitual es que le salga un botón, le dé, por ejemplo, a eliminar, o vaya a otra página, si quiere cambiar, aquí haga los cambios o elimine. La propuesta de las interfaces naturales es que el usuario directamente con el contenido pues, pueda manipularlo, pueda organizarlo. De hecho, pues, el que el usuario pulse y lo pueda eliminar o lo pueda arrastrar para reordenar. Actuar directamente con el contenido. Como por ejemplo, pues aquí, si el usuario pues, quiere reorganizar pues, y editar de otra manera, pues directamente va a utilizar el contenido, va a interactuar con el contenido. Esto no quiere decir que, bueno, pues que obligatoriamente tienen que desaparecer los botones o
o los checkbox, etcétera. No, pero tenemos que ser conscientes de que, bueno, pues no tienen que ser el principal elemento de interacción. Tienen que ser secundarios, ¿no? Y también la interacción con el contenido, incluso a la hora de navegar, como es la propuesta, por ejemplo, del zoom semántico de Windows 8. En lugar para desplazarse, para navegar por la página, en lugar de pues, darle a un botón, un menú, elegir, bueno, pues la propuesta es que directamente haciendo un zoom out con los dedos en el contenido, el usuario pueda, por ejemplo, pues pasar de ver las fotografías de un mes a poder ir a diferentes meses o diferentes años. De forma que es mucho más fluida la interacción y mucho más eficiente. Es mucho más rápido este sistema de interacción con el contenido que no el otro, ¿no? Y además, otra de las propuestas de las interfaces naturales es aprovechar lo que el usuario conoce de su experiencia. Bueno, en el mundo real, bueno, pues aprovechar los conocimientos y utilizar cosas que se parezcan al mundo real. Esto es lo que hizo, por ejemplo, pues cuando introdujo Apple el iPad. En su guía de estilo lo que proponía es que se intentara introducir realismo o fisicalidad. No insistió, esto creo que salió pues cuando el iPad, esta recomendación, no cuando el iPhone. ¿Por qué? Porque era un elemento, un mecanismo, un dispositivo nuevo. Y lo que se quería era aprovecharse del conocimiento que tenían los usuarios del mundo real para que el usuario se sintiera pues, más familiar. Traer los conocimientos del usuario a esta nueva realidad digital. ¿Y cómo se introduce realismo? Bueno, pues hay diferentes formas. Una que es la que hemos visto, la manipulación directa con el contenido, como si fueran cosas reales. También el feedback, que veremos. Bueno, las cosas en la vida real pues, nos dan feedback. Cuando el usuario hace algo, interviene, pues tiene una respuesta por parte del mundo real. Simular leyes físicas de inercia, etcétera, por ejemplo, con la animación, que veremos. Pero también utilizando metáforas del mundo real. Esto es lo que, por ejemplo, hizo Apple. Utilizar, bueno, la gente sabe pues cómo se utiliza un libro. Sabe pues cómo se pasan las páginas. Entiende el modelo mental que hay detrás de esto. Con lo que al ver algo parecido a un libro, pues intenta pasar las páginas. ¿Qué ocurre? Que a veces se rompe esta metáfora y el realismo visual no coincide con el realismo de interacción. No se comporta la aplicación como el usuario se va a esperar, con lo que pues, se rompe esto. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en esto, que tiene aspecto de libro, se intenta pasar página, pero resulta que no funciona así. El usuario, todo el conocimiento que traía del mundo real, pues no lo va a poder aplicar, ¿no? Y este conocimiento es el que intentó Apple pues, introducir con el esquemorfismo, que se ha acusado mucho de abusar del esquemorfismo, pero en muchas ocasiones se ha hecho únicamente a nivel de estilo visual. Pero anteriormente lo habían hecho otros. Esto, por ejemplo, pues es Microsoft, que al introducir el Windows 3.11, bueno, pues había una nueva funcionalidad que era el drag and drop y que la gente pues no estaba acostumbrada. ¿Qué hizo? Pues educó o aprovechó el conocimiento también que tenía la gente, por ejemplo, de jugar el solitario, pues para educar y para introducir esta nueva funcionalidad. Como decimos, pues ante el esquemorfismo, pues este par último de años ha estado muy de moda este enfrentamiento, pues Microsoft lo que propuso con el Windows 8
fue otro estilo visual plano, sin 3 dimensiones, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que bueno, pues también tiene problemas de usabilidad. Por ejemplo, pues es mucho más complicado el indicar la jerarquía, la importancia de los elementos. Los diseñadores pues disponen de menos elementos pues para indicar que algo es más importante que otra cosa. También tiene problemas de affordanza en el sentido de que no se sabe muy bien qué es lo que se puede hacer en una interfaz, etcétera. Con lo que al final no tenemos que olvidar que en muchas ocasiones esta disputa entre diseño plano y esquemorfismo es únicamente visual. No nos podemos únicamente fijar en cuestiones de estilo. Tenemos que fijarnos en algo más profundo que es el diseño en general, ¿no? Después hay también otro tema que es el feedback, que no se le presta mucha atención, pero es fundamental para que el usuario sienta que algo es dinámico, es natural, que algo se puede mover. En la vida real tenemos mucho feedback, en un libro pues el peso, la distribución de las páginas, por ejemplo, al sostenerlas, pues nos da mucha información. En un teclado también, o al utilizar un escritorio, pues el teclado o el ratón pues también nos da feedback al pulsar, etcétera. Pero en una tableta es una pantalla plana, de cristal, como con una fotografía. Entonces, tenemos que enfatizar todavía mucho más para que el usuario pues, sepa que el sistema pues está escuchando lo que dice, ¿no? Por ejemplo, pues alguien puede pulsar aquí y seleccionar en YouTube uno de los vídeos y rápidamente pues, se le presenta el vídeo correspondiente, pero no ha tenido la sensación de que ha pulsado. Puede intentar pulsar de nuevo. Sin embargo, pues aquí el usuario pulsa y inmediatamente ve que es donde ha pulsado. Por eso es importante pues, dar un feedback, que el feedback sea claro, sea un feedback visual, sonoro o táctil. Y lo que sí que es, para garantizar que el usuario lo ve, es más importante utilizar el feedback visual. Sea, por ejemplo, pues cambiando de color, cambiando de tamaño del elemento, moviéndolo, etc. Y este feedback no solamente tiene que tener una aproximación espacial con el dedo y el elemento, sino de inmediatez. Que el usuario, cuando mueve algo, pues compruebe como que está reaccionando, que el contenido siga al dedo, que no haya mucha latencia entre la interacción del usuario y la respuesta, porque es que si no, al usuario no le va a parecer natural, no le va a parecer realista, ¿no? Y un elemento que cada vez está llamando más la atención y prestándose más la atención es el tema de la animación. Pues para que algo parezca natural, introducir elementos de animación en muchas ocasiones es fundamental. Si no, las pantallas van a aparecer estáticas, van a aparecer sin vida. Esto, mediante la introducción de la animación, por ejemplo, pues se puede conseguir. Se puede conseguir, por ejemplo, reforzar la metáfora física, por ejemplo, del libro que habíamos visto, ¿no? Mediante este tipo de animaciones, aunque esto sea experimental y en piloto, pues el usuario va a poder entender mejor cómo funciona algo, ¿no? Pero además, también pues, es para expresar pues, realismo mediante pues, inercia, velocidad, aceleración, etcétera, ¿no? Es, por ejemplo, pues, lo que Windows 8 pues, no prestó atención al realismo físico, perdón, al realismo visual, pero sí ha prestado atención al realismo físico, por ejemplo, de la animación. Los elementos tienen inercia, tienen elasticidad, etcétera, ¿no? Después mejora la orientación.
Los usuarios, si algo aparece, está en una situación y aparece en otra inmediato, el usuario no va a saber qué ha pasado. Tiene que pensar su sistema perceptivo y cognoscitivo. Sin embargo, si esta ve todos los estadios intermedios mediante una animación, va a entenderlo mucho mejor. Por ejemplo, pues si selecciona una imagen y vuelve para atrás, sabe más o menos qué es lo que ha seleccionado y qué es lo que cuando vuelve para atrás, ¿no? Esto, ahora hay otra versión en la que, por ejemplo, eliges es la siguiente, eliges una imagen y de repente, bruscamente, te aparece y después te desaparece. El usuario no tiene contexto, está desorientado porque, bueno, pues le faltan todos estos intermedios. O, por ejemplo, para dirigir la atención del usuario. Sí, por ejemplo, bueno, pues cambian las condiciones, el filtro, mediante la animación, por ejemplo, pues mediante estos saltos de las bolitas, pues hace que el usuario preste atención a aquello, ¿no? Y también continuidad. En la realidad, pues es suave, bueno, pues no hay saltos bruscos y la navegación permite esto. En lugar de hacer elegir algo y que salga, pues otra opción es elegir y que suavemente aparezca la imagen. Y es, por ejemplo, pues la continuidad también en la interacción. Si es posible, no cambiar de página, sino permanecer en la misma página. Es la aportación, por ejemplo, pues de la navegación por paneles en lugar de botones, como en este caso, ¿no? Y también, bueno, pues disfrutar tocando, en el sentido de que, bueno, pues la animación, el feedback, etcétera, la interacción táctil está introduciendo pues una nueva perspectiva, que es el diseño no es únicamente funcional, no es una herramienta únicamente, sino que, bueno, pues es mucho más rica la parte emocional, etcétera. No podemos reducir todo al cognitivismo, que, por ejemplo, pues está muy presente en la experiencia usuario, ¿no? Es, bueno, pues disfrutar con este tipo de interacciones, exageraciones, etc. Finalmente, bueno, pues explorar, ¿vale? No podemos limitarnos a los botones. Sí que es cierto que tenemos que garantizar la utilización de la interacción básica, pero también explorar nuevas cosas. Explorar qué es lo que, por ejemplo, hizo Loren Prichter, pues con este tipo de cosas, o con lo que acabamos de comentar con los paneles. Si podemos, pues, testearlo, mucho mejor. Y por último, pensar que el futuro depende de nosotros. Bueno, al menos del diseño, o un poquito. Muchas gracias.